¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hace unos minutos les mandé por correo el material de hoy. El material es este archivo que se llama sesión 2.r. Ayer dijimos que los archivos que tienen este formato R son los script, que es básicamente una hoja donde está escrito el código. Así que lo descargan, guárdenlo en una carpeta. Por ejemplo, yo he creado una carpeta que se llama sesión 2. Acá creo una carpeta que se llama sesión 2 y ahí guardo o descargo mi archivo y luego voy a ese archivo, esa carpeta, perdón, y me va a aparecer esto. Hago clic derecho y pongo acá abrir con RStudio. Si lo abren solamente de frente, puede ser que lo abra como si fuera una hoja, un bloc de notas. Entonces hacen anticlic y ponen abrir con RStudio. Y acá está el material de hoy. ¿Sí? Entonces ábranlo, por favor. Hoy día vamos a ver la lógica condicional, es decir, cómo utilizar los condicionales eh, si se cumple una condición, no se cumple una condición, poner las comparaciones mayor que, menor que, igual que, todo eso, vamos a verlo. Y también vamos a ver cómo abrir, utilizar, guardar y crear bases de datos. Eso va a ser el tema de hoy. Luego, ayer también les comenté que es recomendable empezar a utilizar una sesión de R, primero determinando el directorio. El directorio es el lugar donde el programa va a buscar la información que yo le voy a pedir y el lugar donde va a guardar la información o los resultados que estoy teniendo. En este caso, voy a poner esta dirección que está acá, es de mi computadora. Cada uno de ustedes tiene que borrarlo y poner la dirección de la carpeta donde van a trabajar. En mi caso, voy a copiar esta dirección que aparece acá. Disco C, users, DQE, Diego, eh, escritorio 2025-1, programación con R, sesión 2. Toda esta dirección la copio y la pego acá, donde dice setwd, paréntesis, y dentro de las comillas. Siempre debe estar en comillas. Si no está en comillas, R no va a entender que es una sola cadena de texto, va a pensar que son cosas, que cuando hay espacios va a pensar que esto es una cosa y esto es otra cosa. Las comillas lo que le indica a R es que todo eso es una sola cadena de texto, así que por eso comillas. Acá Gabriela me dice nuevamente, ok, ya lograron abrir el archivo. Si no, a ver. Una vez que tienen abierto el archivo, vamos a regresar acá. Primero, han descargado acá en una carpeta, en mi caso es la carpeta sesión 2. Pongo clic derecho, pongo abrir con y acá RStudio. Una vez que entran ahí, les abre esta pantalla. Luego, para empezar a trabajar un proyecto, una sesión, es recomendable indicarle a R la carpeta donde va a guardar los resultados, donde va a buscar la información que yo le voy a pedir. Eso es el directorio. Y este comando que dice acá setwd, lo que significa es determinar, configurar cuál va a ser mi directorio. Entonces, la dirección que estaba acá es la de mi computadora. Ustedes tienen que poner la dirección de una carpeta de su computadora de cada uno. En mi computadora, yo voy a trabajar en esta carpeta que he creado, que se llama sesión 12. Pueden crearlo donde sea, donde quieran, en cualquier parte de su computadora. Y copian esa dirección y la pegan acá. Debe salir en color verde. Y ayer también les comenté que cuando voy a correr esto, selecciono esto
y pongo acá este botón que dice Run, me sale un error y es porque R no entiende que este slash que va de izquierda a derecha piensa que es un operador matemático, así que hay que cambiarlo con el slash que va de abajo hacia arriba. Entonces borro esto y le pongo, borro los slash que están de arriba hacia abajo, los cambio con los slash que son de abajo hacia arriba. Estoy cambiando todos y ya está. Y selecciono todo esto, toda la línea 7 y pongo acá run. Y ahora sí, no salió error, salió simplemente corre y ya está. Ojo que a diferencia de otros programas, hay que seleccionar toda la línea completa para poder ejecutar o correr esa orden. En Stata, por ejemplo, si yo selecciono una parte de la línea, Stata entiende que voy a correr toda la línea. Pero en R hay que seleccionar toda la línea o todo lo que quiero que haga para que ejecute. ¿Ya? Y si no le sale ningún error, es que está bien, que ha logrado ejecutar lo que le he ordenado. Acá tengo en este lado que dice Global Environment, donde se guardan las bases de datos, donde se guardan los valores, los escalares, las matrices que estoy utilizando. En mi computadora está acá lleno de varias cosas, porque estuve trabajando hace unos días otro proyecto, pero en el caso de ustedes debería estar vacío. Yo lo voy a borrar, acá hay una escoba. Cuando pongo esa escobita me dice que va a borrar todo y ya está. Ahora está limpio esta, esta parte. Entonces, cada vez que vamos a crear una base de datos, una matriz, un vector, vamos a guardar un numerito, un escalar, va a aparecer acá. Acá también les comenté que suelen aparecer los gráficos que ejecuto, suele aparecer archivos de ayuda. Es una plataforma de uso múltiple porque acá dice Files, Plots, Package, Help, Viewer, Presentations. A veces acá en Plots va a aparecer los gráficos. Acá en Files simplemente está los archivos que están en el mismo directorio donde estoy trabajando. En Package está la lista de paquetes que están instalados. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de los paquetes, que son grupos, conjuntos de funciones, de acciones que están guardadas en la memoria de R? Todo está acá, la lista guardada. Sin embargo, solamente están guardados los que son de uso frecuente cuando vamos a utilizar paquetes que no son de uso frecuente, probablemente no estén instalados previamente, hay que instalarlos. Y los que están con aquí, con estos checks, son los paquetes que están listos para ser usados. Los que están sin check son paquetes que están ahí instalados, pero no están listos para usar. Veamos alguno, a ver, por acá que me interese. Acá está ggplot, que les comenté ayer. ggplot es para crear gráficos. En este caso está la versión 2, ggplot 2. Dice acá, este paquete sirve para crear eh, gráficos elegantes para visualización, ¿no? Y está creado en versión 3.51. Como se dan cuenta, hay varios paquetes que están creados en versiones anteriores. Ayer vimos que la última versión de R es el 4.5. Muchos paquetes han sido creados en versiones bien antiguas y probablemente no funcionen del todo bien, pero el ggplot sí funciona, es 3.5, no es tan antiguo. Está descargado en su computadora desde que descargan R, pero acá no está listo para usarse. Si lo quiero usar, puedo poner acá un check y acá dice Library ggplot 2. Entonces los tiene listo para usarse. Si quiero saber más detalles sobre ggplot 2, hago clic acá y me sale la documentación
de ese paquete. Vamos a ver acá algunas cositas. Dice, descripción de este archivo y acá me va a decir quién lo ha creado. Por ejemplo, acá me dice que lo ha creado el MIT. Tiene una página web, esa, ese, ese paquete, donde seguro explican de qué va el paquete y también te dan información de cómo instalarlo, te dan información sobre los posibles usos, ejemplos de cómo usarlo. Por ejemplo, acá está ggplot y está haciendo un gráfico de dispersión. Vamos a ver luego cuál es la sintaxis o la escritura del código para hacer estos gráficos. Y hay un montón de ayuda en esta página. En particular, acá abajo hay algo que aparece siempre que dice RStudio Community. Como RStudio es un código abierto, ya les comenté que cualquier persona puede crear su propio comando, su propio paquete en R, puede modificar los comandos y todo. Hay mucha gente que colabora, que ayuda a mejorar los códigos de los paquetes. Entonces acá uno entra y hay información de personas que ayudan a crear nuevos comandos, paquetes. Hay gente que escribe diciendo, oye, este paquete no está completo, deberían aumentar tal opción. Este paquete no es tan bueno, se puede optimizar. Este paquete está desfasado, ya no sirve. Pues van comentando ahí y la gente y los dueños de los paquetes también van tomando nota de esos comentarios y pueden mejorar eventualmente sus funciones, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de R a comparación de otros programas, que hay mucha comunidad que está ahí detrás mejorando, comentando sobre los usos de los paquetes. En Stata también hay una comunidad que ayuda a mejorar el programa y los usos, pero es un poquito más limitado porque Stata Corp, que es el dueño de Stata, tiene la licencia o es dueño de la mayoría de comandos y de paquetes que tiene Stata. Uno mismo puede hacer comandos de Stata, sí, pero es más limitado, más difícil. En R es mucho más abierto, mucho más fácil, así que por eso hay que mucha gente que colabora acá. Ya, veamos. Ah, sigamos. Y acá abajito, algo interesante que quería mostrarles. Creo que ya no está acá, debe estar acá. Esta forma de escribir las órdenes, por ejemplo, acá dice install package, acá install package, acá dice pack park, acá dice ggplot. Esas líneas de código deben ser escritas según las especificaciones de los creadores. Por ejemplo, acá, este comando ya lo hemos visto en la clase anterior, que es instalar un paquete nuevo, abrir paréntesis, comillas y el nombre del paquete. Todas esas partes, que es primero poner el comando, luego poner paréntesis, luego abrir comillas, luego poner el nombre, cerrar comillas, cerrar el paréntesis. Toda esa estructura de cómo escribir el código se llama sintaxis. Entonces, en cualquier programa, sea R o Stata, hay que conocer la sintaxis, porque si la sintaxis está mal, no va a correr. Por ejemplo, si en esta línea de código me olvidé poner las comillas, probablemente no corra, no funcione. Me olvidé poner el paréntesis, cerrar el paréntesis, también no va a funcionar. Acá. Esta línea dice, por ejemplo, que quiero utilizar un comando que se llama ggplot2, que está dentro del paquete tdverse. Y la forma de utilizar toda esta orden es poner pack, dos puntos, pack, abrir paréntesis, abrir comillas, poner el nombre del paquete, slash de abajo hacia arriba, y el nombre del comando, cerrar paréntesis y cerrar comillas y cerrar paréntesis. Si por alguna razón yo me equivoco y este slash lo pongo con el slash de arriba hacia abajo, o me olvido poner alguna comilla, o me olvido poner el paréntesis, no va a funcionar. Me va a salir un error. Entonces, todos los comandos tienen su sintaxis, su forma de escribir bien. ¿No? Es como
como cuando uno escribe un texto en la universidad, no se olvida de poner la coma, se olvida de poner el punto que cierra la oración, o se olvida de poner algún, eh, no sé, se olvida poner el punto y coma. Entonces, si no pones correctamente esa estructura, esos puntos o las tildes, puede generar ambigüedad y no se va a entender tu texto. Igual con el código en cualquier programa, sea R, Stata, cualquiera. Si no escribo bien, no me va a entender R y probablemente no funcione. Sin embargo, hay algunos errores que a veces R pasa por alto y sí ejecuta. Me ha pasado alguna vez que me olvidé poner las comillas y R entendió que era un error típico y sí funcionó. Pero eso solamente funciona creo que algunas veces. En general no va a funcionar si no escribimos completo con toda la sintaxis. Bueno, acá regresemos, veamos otro paquete. Vamos a poner acá paquete y buscamos acá algún paquete que se utilice frecuentemente. A ver, ah, a ver, se me perdió por acá. Ya, este. Dice Google Drive. Dice, es una interfase para Google Drive. ¿Qué es una interfase? Es una forma de acceder a información que está en otro programa o en otro lugar o en Internet. Entonces, este comando permite acceder a información que esté en el Google Drive de ustedes. No supongamos que mi base de datos pesa demasiado y descargarlo a mi computadora va a demorar mucho. Entonces, lo que le digo a, a R es, no voy a descargar mi base de datos, tú simplemente te doy acceso a mi Google Drive y jálalo de mi Google Drive. Entonces, para eso sirve este, este comando. Está desactivado, pero está instalado. Si quiero activarlo, pongo el check y acá me dice Library Google Drive y ya está, ya lo puedo utilizar. Quiero saber cómo se usa, entro acá, acá me dice documentación de este paquete, entro acá a la descripción, me dice que también ha sido creado por el MIT, puedo entrar a su página web y acá me dice cómo se instala, cómo se configura que voy a usarlo pronto y me explica para qué sirve y me da un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces, todos los comandos tienen ahí su explicación y además tiene ejemplos de cómo utilizarlo. Por eso es que R se vuelve bastante intuitivo con el tiempo. Yo sé que al inicio puede ser un poquito tedioso porque tiene una estructura nueva. Es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Cuando uno aprende un idioma nuevo, sea el inglés, el francés, el alemán, cualquiera, al inicio es bien pesado porque uno tiene que aprender al menos un conjunto de palabras iniciales para poder comunicarse. Cuando uno aprende inglés, tiene que aprenderse las palabras básicas, ¿no? Como cómo saludar, eh, cómo preguntar el nombre de la otra persona, cómo pedir permiso, cómo decir gracias, ¿no? Un conjunto de palabras básicas para empezar a comunicarse en un idioma. Igual es en R o en Stata o en cualquier programa. Tengo que aprenderme un conjunto de palabras, un conjunto de comandos iniciales que me permitan más o menos desenvolverme en el entorno de R. Y luego, ya con la misma práctica, con el mismo uso frecuente, uno va aprendiendo la estructura, uno va aprendiendo nuevas palabras, uno va siendo más intuitivo en el uso. Entonces, si al inicio se están sintiendo un poquito todavía desencajados, que no se entiende del todo, no se preocupen, solamente traten de ver la lógica de lo que estamos haciendo, aprender los comandos más frecuentes que estamos utilizando y con el tiempo ya se les va a poner fácil. De todos modos,
En R existen miles de comandos, miles de paquetes de comandos. Hay muchos. Es imposible que se les enseñe todos y también es imposible que ustedes se memoricen y se aprendan todos. Solo se tienen que aprender o memorizar los que son básicos, los de uso frecuente, y los demás ya ustedes mismos lo pueden aprender en el uso o con la ayuda que aparece acá, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando tuve que hacer tesis, eh, tenía que utilizar un comando que nunca me habían enseñado ni en la universidad, ni en algún taller, nunca. ¿Qué hice? Simplemente busqué la ayuda que aparece acá, lo leí, vi los ejemplos, lo aprendí y lo usé, ¿no? Y se volvió fácil porque ya conocía el entorno de Stata, ya conocía la lógica, pero la lógica de R, el entorno de R, entonces no me tomó mucho tiempo. Listo. Seguimos. Ayer vimos esto de los operadores lógicos, pero rápidamente hagámoslo de vuelta. Cuando yo quiero utilizar operadores como el igual, el diferente a, el mayor a, menor a, todos esos operadores que utilizamos en matemáticas, también se pueden utilizar en R. Por ejemplo, cuando yo quiero decir igual a, utilizo el doble igual, no el solo igual. El solo igual tiene otro significado en R. El un solo igual significa que es para definir una acción. Doble igual es para hacer una comparación. Entonces, selecciono esto, esta línea 12, pongo run y acá me dice true. Entonces, es cierto que 3 es igual a 3. Esto es, esto es preguntarle, ¿3 es igual a 3? Es una comparación, ¿no? Y me dice, sí es cierto. Luego acá le pregunto, 4 signo de exclamación igual 5. El signo de exclamación con el igual significa diferente a. Le estoy preguntando, 4 es diferente a 5 y acá me aparece true, que es cierto. Luego acá le pregunto, 6 es mayor a 2 y acá me aparece que es verdad. Acá le pregunto, 2 es menor o igual a 2 y me dice que es cierto. Entonces, eh, tienen que tomar en cuenta que los operadores se escriben de esa forma y que a veces voy a necesitar utilizar estas palabras que son true y false. Les comenté que R entiende true y false como si fueran valores 1, 0, ¿no? 1 si es true y 0 si es false. Así que cuando hagamos una comparación, siempre me va a decir, me va a dar estos valores. Luego, este símbolo de acá que estoy seleccionando, en R significa I, y este símbolo de acá significa O. Entonces, busquen en sus teclados cómo escribir estos elementos. En mi teclado, por ejemplo, para escribir este símbolo de I, tengo que poner el botón Shift y el botón 6 al mismo tiempo. Para escribir este símbolo que es el O, en mi teclado es el botón que está debajo del símbolo escape. En sus computadoras o en sus teclados puede diferir, puede ser distinto. En mi caso, este es Shift con 6 al mismo tiempo y este es el botón que está debajo de Escape. Y van a servir también para hacer condicionales, para decir, quiero que se cumpla una condición y también la otra condición. Quiero que se cumpla una condición o la otra condición. Y chicos, hasta hay preguntas. Sigamos. Ayer también vimos cómo hacer vectores. ¿Qué son vectores? Son simplemente matrices que tienen solamente una fila o solamente una columna, ¿no? Para crear esos vectores, yo tenía que empezar con la letra C. C es la opción que me permite crear vectores.
abro paréntesis y pongo los elementos que van a conformar ese vector. Acá le estoy diciendo que ese vector va a tener 5 elementos que van a ser los números 10, 20, 30, 40 y 50, separados por comas para decirle que son diferentes elementos. Y como quiero que guarde esa información en la memoria, le voy a poner que lo asigne. Recuerden que esa flecha significaba asignar, que asigne esa matriz al elemento V. Entonces selecciono esto, pongo run y acá en la pantalla de Global Environment me sale que el V es una matriz de 1 por 5, es decir, un vector fila que tiene los elementos 10, 20, 30, 40 y 50. Luego, en ocasiones voy a necesitar solamente utilizar algún elemento de estos 5. Supongamos que yo quiero solamente utilizar el elemento 10. Entonces lo que voy a hacer es poner el nombre de ese vector, que es el V, el elemento V es el vector, y le voy a poner entre estas llaves, pues entre barras, este número 1 que se refiere al elemento 1. Entonces quiero que me muestre o quiero utilizar solamente el elemento 1 de ese vector o esa matriz que hemos definido acá. Entonces corro esto y me sale 10. Entonces solamente ha extraído el primer elemento. Si le pongo V2, me va a salir seguro el elemento 20, que es el segundo. Si le pongo V3, me va a aparecer el 30. Vamos a probar que le pongo 2, me sale 20. Le pongo 3, me sale el 30. Entonces le estoy diciendo qué elemento quiero utilizar. Luego, también puedo eh, decirle que me muestre varios elementos, no solamente uno. Acá le estoy diciendo, de ese vector que se llama V, muéstrame los elementos que van del segundo al cuarto, es decir, el segundo, el tercero y el cuarto. En este caso me debería mostrar el 20, 30 y 40. A ver, probemos. Pongo run y me muestra 20, 30 y 40. Entonces está bien. Le puedo decir que me muestre del primero al cuarto. Entonces sería V barras 1, 2.4. Me sale el 10, 20, 30 y 40. Entonces, estos dos puntitos significan desde hasta, ¿no? Entonces sería desde el 2 desde el 2 hasta el 4. Luego, si quiero que me muestre los elementos del vector, pero excluyendo algún elemento, utilizo el símbolo menos. El menos dentro de las llaves significa sin excluir a tal elemento. Pues acá le digo, muéstrame los elementos del vector V, excluyéndome el tercer elemento. Entonces me va a mostrar el 20, el 10, el 20, el 40 y el 50. El 30 no lo va a mostrar porque es el tercero. Acá está 10, 20, 40 y 50. Si quiero que me muestre solamente elementos puntuales, tengo que ponerle V, que es el nombre del vector, y dentro de las barras ponerle el C para decirle que me muestre un conjunto de elementos, que sería el 1 y el 5. Ojo que acá aparece coma, porque es 1 y 5. Acá era 2 puntos, porque era 2 al 4. Acá es 1 y 5. Y acá me aparece que el número 10 y el número 50, que eran el primer elemento y el quinto elemento. ¿Por qué enseñamos esto de cómo utilizar o eh, cómo extraer elementos de un vector? Porque en ocasiones vamos a tener que guardar muchos números y por momento vamos a tener que utilizar solamente uno de ellos o algunos de ellos, ¿no? Supongamos que tengo un vector con las notas de todo el salón, pero solamente quiero extraer la nota de los que han aprobado. Entonces necesitaría extraer una parte de esa información. Tengo información
de todos los alumnos de la universidad, pero solamente quiero extraer aquellos que están en segundo semestre. Tengo información sobre todas las universidades del Perú, pero solamente quiero extraer la información de las universidades que son públicas. Entonces, la información en R normalmente se guarda en vectores y los vectores componen luego una matriz y esa matriz luego compone o se usa para crear una base de datos. Entonces, al fin y al cabo, una base de datos es un conjunto de vectores. Por ejemplo, ahora vamos a ver si tengo acá una base de datos. Denme un segundo. Ah, ah, ah. Justo estaba descargando una base de datos el otro día sobre el COVID. A ver, creo que lo tengo aquí. Ya. Acá tengo una base de datos que saqué del SINADEP, el Sistema Nacional de Funciones, que tiene información sobre más de 217.000 personas con su fecha de fallecimiento, su edad al momento de fallecer, su sexo, su clasificación, es decir, eh, la clasificación de cuál fue la causa de muerte, el departamento, la provincia, el distrito, el urijeo y acá un código de la persona. Esto es información, es una base de datos grande, pero el R, cuando tiene una base de datos, lo entiende como si fuera un conjunto de vectores, es decir, un conjunto de matrices, ¿no? ¿Por qué? Porque esto parece una matriz, ¿no? Es una matriz con una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas y 217.567 filas. No es una matriz grande en realidad. Y una matriz se puede partir en vectores, ¿no? En ese caso se podría partir en, en vectores fila o en vectores columna. Podría partir esto todo un vector fila, pero un vector columna, esto otro vector columna. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vectores columna. O también lo podría partir en vectores fila. Esto es un vector fila, esto es otro vector fila, y así serían 217.567 vectores fila. Y juntando esos vectores se forma la base de datos. Entonces, por eso es que empezamos viendo esto de vectores, porque al fin y al cabo, la base de datos va a estar compuesta, cualquier base de datos va a estar compuesta por vectores. Listo, ¿qué más? Acá hemos seleccionado o hemos extraído elementos de un vector por su posición. Acá vamos a ver cómo extraer o seleccionar elementos de un vector, pero utilizando condicionales. Le voy a decir, quiero sacar los elementos del vector que sean mayores a 25. ¿No? Recordemos que el vector que estamos utilizando es el vector v, que tiene 5 elementos, que son 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces le voy a decir, de ese vector v, extráeme a los elementos que sean mayores a 25. Entonces dentro de las barras pongo v mayor a 25. Selecciono, corro, y acá me sale 20, 30 y 40. De hecho, se me fue el audio un ratito. Entonces acá le estoy diciendo, seleccióname o extráeme los elementos del vector V que sean mayores a 25. Y acá me sale 30, 40 y 50. También le podría decir menor, igual, mayor, igual. Vamos a probar acá menor. Vamos a decirle, extráeme los elementos que son menores a 25. Corro y acá me sale 10 y 20. También le podría decir igual o menor a. Corro
Y acá me sale, sería menor o igual. Entonces, es menor o igual. Menor o igual a. También puede ser mayor o igual a. Luego, también le podría decir, extráeme los elementos que sean pares. ¿Cómo? Primero le digo que se fije solamente en el vector v y luego, entre barras, que extraiga los vectores v que cumplan este doble signo de porcentaje, significa que cumpla tal condición. En ese caso me dice que los elementos sean pares. Esta forma de escribir es que sean pares. Selecciono y me dice que los elementos pares son el 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces, ahí estoy utilizando condicionales, ¿no? Acá el condicional mayor, acá el condicional de que sean pares. Esta expresión de acá es típica, no, eh, eso sí se tendrían que memorizar, siempre se utiliza esto para pares. Y puedo utilizar varias condiciones a la vez. Acá, por ejemplo, estoy utilizando dos condiciones. Dice, fíjate en en el vector v y extráeme los elementos de la matriz V que sean diferentes a 30. ¿Se acuerdan que este símbolo de exclamación con el igual era diferente a? Y acá me dice y además que cumpla que V es menor a 50. Acá hay una condición que es diferente a 30. Acá hay otra condición que V sea menor a 50. Y acá le pongo el, el condicional y para que se debe cumplir ambas condiciones. Selecciono, corro y me sale que los elementos que cumplen ambas condiciones son 10, 20 y 40. También podría utilizar el condicional o. Pongo acá o. Entonces acá le estoy diciendo, se debe cumplir esta condición o esta condición. Selecciono y me dice que acá cumplen el 10, el 20, el 30, 40 y 50. Este ejemplo solamente está combinando dos condicionales, pero yo le podría agregar más condicionales. Le pueden agregar más condicionales y normal funciona. Listo. Luego, en las bases de datos es normal que existan valores perdidos o valores vacíos. Esos valores perdidos, vacíos, que también se conocen como valores missings, missings es perdidos en inglés, ¿no? Esos valores son típicos porque, imagínense que hay una encuesta y ustedes preguntan algo y el que está contestando la encuesta no quiere contestar por confidencialidad o simplemente no sabe la respuesta, el encuestador va a llenar esa respuesta vacía. Entonces, esos valores vacíos en R se escriben como NA. Cada vez que aparezca en su base de datos NA, significa que es un valor vacío, un valor perdido. En Stata, por ejemplo, el valor perdido, el valor missing, aparece con un punto. Cuando hay un punto en una base de datos es un valor missing, pero en R el valor perdido, el valor vacío es NA. Acá voy a crear un vector nuevo que se va a llamar X. Ese vector nuevo va a estar compuesto de 5 elementos. El elemento 5, el elemento vacío, el elemento 8, el elemento vacío y el elemento 12. Hace un rato ya vimos cómo se crean vectores. Acá hemos definido el vector. Cada elemento se separa con una coma y le ponemos que vamos a atribuir, vamos a guardar esa información con el nombre de X. Pongo run y acá aparece que X es un vector de 1 por 5, cuyos elementos son 5, valor perdido, 8, valor perdido y 12. Entonces, supongamos que quiero hacer algunas operaciones con esa información.
Voy a decirle, sácame el promedio de los elementos de esa matriz X. Corro y me sale NA. Acá en los resultados me sale NA. ¿Por qué? Sale NA porque me está diciendo que como hay valores perdidos, no puede promediar los valores perdidos, ¿no? ¿Cómo sumo un valor perdido? Entonces, cuando aparecen valores perdidos en mi base de datos, probablemente no pueda hacer algunas operaciones porque hay esos valores incompletos, ¿no? Está incompleto. Yo le estoy pidiendo que me haga el promedio de 5 valor perdido, 8 valor perdido, 12. R no entiende cómo interpretar esos valores perdidos. Los interpreta como ceros, los interpreta como infinitos. ¿Cómo los interpreta? Entonces, para decirle a Stata que saque el promedio, pero sin el uso de los valores perdidos, le pongo acá que solamente utilice a los que tienen valores eh, completos y no los que tienen valores perdidos. Esta condición significa que solamente voy a utilizar a los que tienen valores definidos y no a los que tienen valores perdidos. Y cuando corro, me sale que el promedio es 8,33 porque solamente ha hecho 5 más 8 más 12 entre 3. Ya no ha utilizado los valores perdidos. Y ustedes se preguntarán, ¿y ese valor perdido mm, a veces no significa cero? Sí, a veces el valor perdido significa cero, a veces el valor perdido no significa cero. Depende del contexto y del tema que estén trabajando. Un ejemplo, cuando uno trabaja la NAO, hay un módulo de la NAO que es sobre gastos e ingresos. Bueno, son dos módulos distintos, pero hay información sobre gastos e ingresos en la NAO. Y cuando aparece valor perdido en esa base de datos, significa que son valores cero. Por ejemplo, si yo pregunto a una familia en la ENAO, ¿usted recibe remesas? La respuesta es sí y no. Si la persona responde sí, le pregunta recién cuánto usted recibe de remesas. Y la persona responde, no, recibo remesas 1.000 soles. Pero si la persona contesta la primera pregunta que no recibe remesas, ya no le preguntan cuánto recibe remesas, porque ya no tiene sentido. Y por eso es que la respuesta a la pregunta cuánto recibe de remesas aparece como valor perdido para las personas que han respondido que no reciben remesas. Entonces, en ese contexto particular, el valor perdido representa el cero, porque recibe cero remesas, porque es un contexto particular. Pero si yo estoy trabajando en otro contexto donde no puedo atribuir que esa información es cero, no debería considerarlo como cero, ¿no? Entonces depende de cada contexto cómo se entiende el valor perdido. A veces se entiende como cero, a veces se entiende como valor inexistente, a veces se entiende como una encuesta que no ha sido completada, pero en este ejemplo de acá le estamos considerando que simplemente lo considere como un valor que no se va a usar, que lo dejo ahí sin usar. Saco el promedio solamente de los que no son perdidos. Luego, si quiero identificar si es valor perdido, si hay valores perdidos en mi base de datos, pongo esto de is.na. ¿Qué es is? ¿Se acuerdan que en inglés is significa, es el verbo es, de ser? Entonces le estoy preguntando, ¿hay valores perdidos? Is na. Y le pregunto si dentro del vector x existen valores perdidos. Y acá me dice false, true, false, true, false. ¿Por qué? Acá hay 3, 4, 5, 6 palabras. Me está diciendo que el primer elemento no es valor perdido, el segundo elemento sí es valor perdido, el tercer elemento no es valor perdido, el cuarto elemento sí es valor perdido y el último elemento no es valor perdido. Por eso aparece false, true, false, true, false. Me está diciendo si cumple que es valor perdido o no cumple que es valor perdido. Y en ocasiones, como les comenté hace un rato, los valores perdidos no se entienden como cero, sino se entienden como valor que no voy a utilizar, valor desperdiciado. Y eso debería llevarnos a eliminar
esa observación, esa información, y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy diciendo que dentro del vector X, si no se cumple, pero si no es valor perdido, que lo elimine. ¿Se acuerdan que que si es valor perdido, que lo elimine? Entonces acá me estoy diciendo que solamente se queden en el X los que no son valores perdidos. Acá este símbolo de exclamación, recuerdan que era no, que era negación. Entonces estoy diciendo, si no son valores perdidos, todo esto era valores perdidos, que se queden en mi base de datos. ¿Corro? Y acá me dice que 5, 8 y 12 son los que deberían quedarse porque son los que no son perdidos. Ya chicos, hasta ahí preguntas. Esa parte lo puede repetir, profesor. Esta línea 42 43. dice, 42, sí, pero regresamos un poquito al 42. Luego vamos al 43. El is.na es la combinación de ser, la traducción de is es ser y na, que es de valor perdido, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo acá en is.na es que me identifique quiénes son valores perdidos en el vector xa. Y me dice que son valores perdidos el segundo elemento y el cuarto elemento. No tiene razón, segundo elemento y cuarto elemento. Acá le digo, los que no son valores perdidos, este signo de exclamación es no, que me los muestre. Entonces corro y acá me aparece 5, 8 y 12, ¿no? Los que no son valores perdidos. Y con eso nos quedaríamos solamente con los que no son perdidos. El signo de exclamación es negación. Chicos, veamos. Acá es acá un ejemplo de un manual de la Universidad del Norte, que es un ejemplo bien simple para crear bases de datos. Ayer hablamos que data frames se entiende o es en R lo que sería base de datos en otros contextos, ¿no? En Stata se le llama DTA, eh, en Excel simplemente es la hoja de Excel. Acá vamos a llamarle data frame a una base de datos. Y como les comenté, un data frame, una base de datos, está compuesta por vectores. Vimos acá, en este ejemplo, de que esto puede ser un vector, es otro vector, y entonces la base de datos es la unión de varios vectores. Y lo que vamos a hacer acá es crear vectores y juntarlos para que se conviertan en una base de datos. Acá estoy diciendo, voy a crear un vector donde van a haber palabras. Cuando pongo comillas, estoy diciendo que son palabras. Si no pongo comillas, R se puede confundir y puede pensar que son órdenes, que son comandos, que son condicionales o que son números. Entonces le puedo poner comillas para decirle que son palabras. Entonces le digo, un vector donde sea la palabra Ana, la palabra Luis, la palabra Carlos y la palabra Sofía, todos separados por comas para decirle que son diferentes elementos y que esa información la atribuya, lo guarde con el nombre, con el título de nombre. Selecciono, pongo run y acá me ha creado este elemento nombre que es de tamaño 1 por 4 y donde están las palabras Ana, Luis, Carlos y Sofía. Luego voy a crear acá otro vector cuyos elementos van a ser 23, 25, 30 y 22. Y esa información la voy a atribuir o lo voy a guardar con el nombre de edad. Selecciono y acá crea un elemento edad de tamaño 1 por 4, un vector de tamaño 1 por 4, donde están los números 23, 25, 30 y 22. Creo otro vector
que se llame ciudad, donde va a estar estas palabras, Bogotá, coma, Medellín, coma, Cali, coma, Barranquilla, todos entre comillas, porque son palabras, corro, y acá aparece ciudad, también un vector 1 por 4, donde están esas palabras, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Luego creo otro vector donde va a estar los elementos que son cuatro números, 2.500.000, 3.000.000, 2.800.000, 2.700.000. Y lo voy a atribuir, o lo voy a guardar con el nombre ingresos. Eso está en pesos colombianos, por eso son números grandes, ¿no? 2.500.000 pesos, más o menos deben ser como 2.200 soles en el Perú. Estos 3 millones debe ser como 2.800 soles, algo así. Entonces son grandes porque están en pesos colombianos. Entonces tengo estas cuatro vectores, vector ciudad, vector edad, vector ingresos, vector nombre, y esos vectores me pueden servir para crear una base de datos. Entonces voy a crear una base de datos con esos vectores. Acá le digo, genera un data frame, que dice data frame, donde unas los vectores nombre, edad, ciudad e ingresos, y lo guardes, lo guardes con el nombre DF. Esta base de datos, ese data frame, va a tener el nombre de DF. Selecciono, pongo run, y acá, en el Global Environment, aparece que DF es una base de datos que tiene cuatro observaciones y cuatro variables. Hago doble clic ahí y me abre acá la base de datos, que es simplemente unas celdas como si fuera un Excel, ¿no? Y acá está el primer vector, nombre, el segundo vector, edad, el siguiente vector, ciudad, y el siguiente vector, ingresos, y lo he ordenado de modo de que ahora sí parezca una base de datos. Eran vectores dispersos, ahora están unidas en una sola base de datos. Y acá tenemos que Ana tiene 23 años, vive en Bogotá y tiene ingresos de 2.500.000 pesos. Luis tiene 25 años, vive en Medellín y tiene un ingreso de 3 millones de pesos. Carlos tiene 30 años, vive en Cali y tiene ingresos 2.800.000 pesos. Sofía tiene 22 años, de la ciudad de Barranquilla y tiene ingresos de 2.700.000 pesos. Esa es la base de datos que hemos creado en base a vectores. Y los cierro acá, los cierro. Y regresamos. Si yo quiero abrir la base de datos, solamente escribo el nombre de la base de datos. Acá está la base de datos DF. Corro. Y acá abajo me muestra la base de datos completa. Acá está la base de datos completa. Entonces, con eso les quería mostrar que las bases de datos en R se entienden como conjunto de vectores. Y cualquier manipulación que hagamos de la base de datos se va a tener que hacer como si fuera vectores, ¿no? Si quiero extraer una variable, lo que estoy haciendo en el fondo es extraer un vector. Si quiero extraer eh, a una observación, lo que estoy haciendo es extraer un vector. Si quiero seleccionar tengo una base de datos de alumnos y sus notas. Si quiero extraer la información de aquellos que aprobaron el curso, los que tienen notas aprobatorias, lo que estoy haciendo al fin y al cabo es extraer un conjunto de vectores. Si tengo información de todos los países del mundo y quiero extraer aquellos que son de ingresos altos, los que tienen ingresos muy altos, lo que estoy haciendo al fin y al cabo es extraer un conjunto de vectores que están dentro de esa base de datos. Listo. Hasta ahí pregunta, chicos. Y esto de extraer información de la base de datos es lo que vamos a hacer justo ahora.
Acá dice, quiero extraer solamente la variable nombre que está en la base de datos DF. Entonces pongo primero el nombre de la base de datos, DF, y luego pongo el símbolo de dólar. En el contexto de R, el símbolo de dólar significa que está dentro, es componente de, es parte de. Entonces acá estoy diciéndole que nombre es componente de DF. Y tiene sentido porque nombre es una de las columnas de la base de datos DF. A ver, corramos, selecciono y corro, y acá me aparece que los elementos de la variable nombre son Ana, Luis, Carlos y Sofía. Entonces recuerden que el símbolo de dólar significa que es parte de, que es componente de. En este caso, nombre es componente de la base de datos DF. También le puedo decir simplemente que me extraiga una fila o una columna de la base de datos. Recordemos que típicamente las columnas son variables. Acá hay variable nombre, variable edad, variable ciudad, variable ingreso. Y las filas son las observaciones. La fila uno es la persona Ana, la fila 2 es otra persona Luis, la fila 3 es una persona llamada Carlos, la fila 4 es una persona llamada Sofía. Entonces, si yo quisiera ver solamente a la persona 2 a la segunda fila, pongo DF 2, coma y vacío. ¿Por qué vacío? Porque quiero ver todas las columnas que están asociadas a esa fila 2. Selecciono, pongo Run y acá me aparece. La segunda fila tiene esta información. Luis, 25, Medellín y 3E a la más 06. ¿Qué es esto del E más 06? Significa 10 elevado a la 6. Cuando hay números muy grandes y R no los puede mostrar, solamente pone E elevado a tal número, es decir, 10 elevado a la 6. En ese caso, 3 por 10 elevado a la 6 sería 3 millones, ¿no? Y era exactamente el ingreso que tenía Luis. Acá le puedo cambiar, le puedo poner que me muestre la fila número 5. Selecciono, corro, y acá me parece que está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque nuestra base de datos solamente tenía cuatro filas, ¿no? Le he pedido la fila 5, me dice que está vacío, no existe fila 5. Si quiero, en lugar de eso, ver columnas, dejo vacío este primer elemento y pongo acá fila 1, por ejemplo. Y acá me aparece que la fila 1 está compuesto de las palabras Ana, Luis, Carlos y Sofía. Recordemos que en las matrices, cuando pongo el orden de matrices, siempre el primer elemento es la fila y el segundo elemento es la columna. Acá esta es fila y esta es columna. Listo. Luego, si quiero acceder a un número o a una celda en particular, no en esa base de datos, a una celda, porque lo que he estado accediendo ahorita es a una fila o a una columna. Si quiero acceder o ver solamente un elemento dentro de todo, de todas las celdas, por ejemplo, si quiero acceder a esta fila, a ese numerito 30, quiero extraer ese número 30. Entonces le voy a decir a R que dentro de la base llamada DF existe una, un elemento o una columna llamada edad, y dentro de esa columna o elemento llamado edad, quiero que me muestre el tercer elemento. Acá está. Todo esto es la base de datos DF. Dentro de ese DF hay un elemento columna que se llama edad y quiero que me muestre el tercero. Uy, acá se desordenó. Acá está. Quiero que me muestre el tercer elemento de edad. Primero, segundo, tercero, que es este 30. Corro y me debería dar el valor 30. Y acá está 30, ¿no? Entonces, así accedo a un elemento
en particular de la base de datos. Esta base que tenemos es bien chiquita, solamente le hemos puesto de ejemplo, pero eventualmente vamos a trabajar con bases grandes, así que también va a ser más interesante ahí, pero por el momento, solo para aprender, tenemos esta base de datos. Luego, ¿qué sucede si yo quiero agregar información a esta base? Podría agregar más columnas, ¿no? También podría agregar más filas. Entonces veamos acá un ejemplo. Voy a agregar una columna más, una variable más. Y recordemos que cada columna es un vector. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un vector. Lo que estoy seleccionando es crear un vector. Ese vector va a estar compuesto por los números 85, 90, 78 y 88. Son cuatro números que están dentro de un vector. Ese vector lo voy a guardar, lo voy a atribuir con el nombre de puntaje. Entonces estoy creando un vector llamado puntaje que tiene los elementos 85, 90, 78 y 88. Y ese vector fila va a pertenecer, ¿se acuerdan que este simbolito es que estaba dentro de, va a pertenecer a la base de datos que nosotros hemos llamado DF? Corro y cuando abro la base de datos, acá se ha agregado esta columna, que era el vector llamado puntaje, cuyos elementos eran 85, 90, 78 y 88. Entonces, esa es la forma de agregar una columna más. Sin embargo, en ocasiones vamos a necesitar modificar algún valor o algún elemento, alguna celda. Se me ocurre, nos hemos equivocado y el ingreso de Ana no es 2.500, 2.500.000, es otro número. Entonces, este numerito está erróneo. Le preguntamos a Ana y ese no es su ingreso. Entonces vamos a modificar ese número. Lo primero que tengo que identificar es dónde está ese número. Ese número está primero está en la base de datos DF, la base de datos se llama DF. Dentro de la base de datos DF está la columna ingresos y dentro de la columna ingresos es el primer elemento, ¿no? El primer elemento, la primera fila. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Dentro de la base de datos DF está el vector, que en este caso es una columna llamada ingresos, y dentro de ingresos el primer elemento es el que quiero utilizar. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazarlo con el valor de 2.600.000. El número 2.600.000 va a irse, va a atribuirse a ese primer elemento de la columna o del vector ingresos que está en la base de datos de F. ¿Y por qué tengo que ser tan específico de decirle que está en esa base de datos y todo eso? Porque R permite trabajar con varias bases de datos simultáneamente. Entonces puedo tener cargada acá en mi Global Environment varias bases de datos, así que por eso tengo que especificarle a qué base de datos me estoy refiriendo. A ver, probemos. ¿Se acuerdan que Ana tenía de ingresos 2.500.000? Ahora ya no tiene 2.500.000, ahora tiene 2.600.000. Logramos modificar ese número. Sigamos. Luego, también puede suceder que queramos borrar alguna información, alguna columna, alguna fila. Supongamos que esta base de datos ya no me importa la ciudad de las personas. Esta información de la ciudad es irrelevante para mi investigación. Por las puras está ahí. Está ocupando memoria. Voy a borrar esta columna porque esta información no es relevante para mi estudio. Entonces le voy a decir que dentro de la base de datos DF existe o está una columna o un vector llamado ciudad, pero ahora quiero que lo ponga vacío. Null, en ese caso, es nulo o inexistente. A diferencia de NA era solamente elemento vacío, acá null significa inexistente, nulo.
que no existe. Ahora, la información no va a existir para la ciudad para el vector ciudad que estaba dentro de la base de datos de F. Corro. Y cuando voy a la base de datos, ya no aparece la columna ciudad porque ahora es información nula. Listo. ¿Qué más? Veamos. Supongamos que quiero saber qué alumnos o qué elementos de esta base de datos pequeñita que tengo tuvieron un puntaje mayor a 85. Entonces le voy a decir, de la base de datos DF, muéstrame aquellos elementos cuyo puntaje sea mayor a 85. Y acá le pongo coma vacío porque quiero que me muestre no solamente esa columna, sino la información de todos ellos. Es decir, que me muestre también su nombre, que me muestre sus ingresos, que me muestre su edad. Y acá me dice, hemos encontrado que la segunda fila, que era Luis, tenía un puntaje mayor a 85, tenía un puntaje 90, que es mayor a 85, y además sabemos que su edad es 25 y su ingreso es 3 millones. Y también otra fila que cumple esa condición es la fila 4, quien es Sofía, que tiene 22 años, que tiene ingresos 2.700.000, su puntaje era 88, que evidentemente es mayor a 85. Ese coma vacío se refiere a que quiero que me dé toda la información que haya sobre la observación que cumple esa condición. Igual acá le estoy diciendo que me muestre de la base de datos DF aquellos que cumplen que su edad es menor o igual a 25 y que me muestre toda su información, todos los demás valores de las variables que hay para esos individuos que cumplen esa condición. Selecciono, corro y me dice que los que cumplen son los que están en la fila 1, 2 y 4. En la fila 1 estaba Ana con 23 años, que es menor a 25. Su ingreso es 2.600.000, su puntaje es 85. También cumplía Luis, cuya edad es 25, que es menor o igual a 25. Su ingreso era 3 millones y su puntaje era 80. Y también cumplía Sofía, que tiene 22, que es menor o igual a 25, cuyo ingreso era 2.700.000 y su puntaje era 88. Entonces, de esa forma, puedo filtrar a los elementos, a las observaciones que cumplen alguna condición. Y recuerden que si bien es cierto acá el ejemplo, solamente está utilizando una condición. Acá arriba hemos visto que se pueden utilizar varias condiciones utilizando esta que dice y o también con el condicional o. Así que también se puede combinar o agregar condiciones. ¿Dónde nos quedamos? Acá. ¿Dónde estábamos? Ya, acá estamos. Luego, ¿qué sucede si mi base de datos está desordenada? Acá no importa mucho porque son poquitas observaciones, pero si tienen una base de datos enorme, grande, 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 es más fácil si la base de datos está ordenada. En este caso yo la voy a ordenar por edad. Entonces acá la opción se llama order. Order es la opción que me permite ordenar las observaciones en base a alguna característica. Acá le estoy diciendo que lo ordene en base a la característica edad, que es una información que está dentro de la base de datos DF. Y cuando le pongo coma vacío, le estoy diciendo que a las demás variables también las ordene, pero siempre respetando eh, que el orden va a ser en base a la edad. Selecciono. No, antes de correr, veamos. Acá está desordenado. Acá está 30, 22. Quiero que estén ordenados según su edad.
Entonces voy a correr esto y acá está el más joven, o la más joven que tiene 23 años. Uy, perdón, acá no, acá está. Lo ordenó desde que es 22 años hasta el que tiene 30 años. Entonces, para eso sirve el comando order. Supongamos que yo ya tengo mi base de datos así limpia, ordenada, bonita, y la quiero guardar. Para guardar una base de datos, se suele guardarlo en formato CSV. CSV es un formato de uso general. Muchos, no, o sea, muchas carreras profesionales, sea economistas, politólogos, antropólogos, ingenieros, suelen guardar sus bases de datos en CSV. CSV es un formato de base de datos eh, que, que pesa bastante menos que otros formatos y que se puede abrir con Excel y se puede abrir en casi todos los programas estadísticos. Se puede abrir en Stata, en Python, se puede abrir en, en SPSS, en cualquier programa se puede abrir CSV. Es uno de los pocos formatos que no tiene inconvenientes para ser abierto en otros programas. Por ejemplo, un ejemplo contrario es las bases de datos que están en formato SPSS. Yo siempre sufro tratando de abrir bases de datos que están en formato SPSS en Stata. ¿Por qué? Porque SPSS guarda la información de una forma en dos planos y no es compatible del todo con Stata, entonces hay que convertir la base de datos de SPSS a formato Stata y a veces no se convierte del todo bien. Es un dolor de cabeza. Y en el Perú, la encuesta nacional de salud familiar, que es la ENDES, está en Internet. El INEI lo publica en SPSS, entonces hay que transformarlo primero y es un problema. Eh, si yo tengo una base de datos de Stata, claramente la voy a poder abrir en Stata y en R también la puedo abrir, pero si quiero abrirla en Excel va a ser un problema, tengo que transformarla primero. Si tengo una base de datos en formato R, que vamos a ver luego que hay bases de datos en formato R, para abrirla en Excel va a ser un problema, voy a tener que transformarla primera, voy a tener que transformarlo primero y luego recién se va a poder abrir en Excel. Si quiero abrir esa base de datos de R en Stata, también va a ser un problema, voy a tener que transformarla primero. Pero el formato CSV, como les comenté, es un formato bastante universal, bastante simple, que inclusive pesa bastante poco, así que es recomendable utilizarlo. Por ejemplo, la base de datos que hace un rato les mostré, que se llamaba Fallecidos COVID, está en formato CSV, acá está CSV. Y si yo pongo anticlic abrir en Excel, se abre en Excel. No está en formato Excel, pero Excel lo abre tranquilamente. En Stata también lo puedo abrir tranquilamente y no va a tener ninguna complicación. Lo puedo abrir en R, también se va a abrir rápidamente. Entonces, por eso es que acá estoy poniendo de ejemplo que esta base de datos que yo he creado se guarde en CSV. Y la forma es la siguiente. Pongo write, que es escribir. Quiero escribir o guardar esta base de datos en formato CSV. Y acá entre paréntesis le voy a poner las características que debe tener esta base de datos. ¿Qué base de datos voy a guardar? La que estaba con el nombre DF, ¿no? Acá tengo la base DF. Entonces, esta base de datos quiero que la guarde con el nombre datos usuarios.csv y en comillas para que entienda que es una palabra entera. Y luego le voy a poner raw names. ¿Qué es raw names? Vamos a volver a abrir esto de acá. Cuando tenemos una base de datos, siempre, cuando tenemos una base de datos en Excel, la primera fila no es una observación, la primera fila es los nombres de las variables.
¿no? Acá está fecha de corte, fecha de fallecimiento, edad declarada, sexo. Los elementos de la primera fila no es una persona fallecida, sino es el nombre de las variables. Entonces, para exportar, yo te tengo que decir a R si quiero que estos nombres aparezcan como una columna, o sea, estos nombres aparecen como una fila cuando lo exporte, o que simplemente no exporte los nombres, solamente quiero que exporte la información, ¿no? Entonces, hay las opciones de solamente exportar la información y no exportar los nombres de variables, o también puedo exportar los nombres de variables como si fueran una fila. Y eso se hace con esta opción que dice raw names. Raw es filas y names es decir los nombres de las variables. Y le digo false. Veamos qué sucede si le pongo false. Y luego vamos a cambiar con true. Selecciono esto, pongo run y ya está. ¿Dónde lo guardo? Lo guardo en el directorio que yo le dije al inicio de mi código, ¿no? Acá al inicio habíamos declarado que mi directorio iba a ser la carpeta sesión 2. Así que si yo voy a mi carpeta sesión 2, debería estar ahí. Y acá está, sesión 2, a las 7:27 se creó esta, este archivo en formato CSV que se llama datos usuarios. Si yo lo abro, me va a abrir una hoja donde está la información, pero también lo puedo abrir en Excel. Hago anticlic y le pongo a abrir con Excel y acá está. Lo guardo un poquito desordenado, pero para que se ordene selecciono la columna A y luego voy acá a datos y pongo texto en columna. Le pongo siguiente, acá le voy a poner coma, siguiente y finalizar. Y ya está. Esta es la base de datos que teníamos en R, que hemos creado en R, y ahora está exportada en este archivo. Y como se dan cuenta, en la primera fila le puso los nombres de las variables. Y acá le puso la información. Probemos qué sucede si en lugar de ponerle en el código acá false, vamos a ponerle true. Seleccionamos, ponemos run, y ya está, lo ejecutó. Vamos a la carpeta donde estoy trabajando. Acá me dice que se creó a las 7:29 este archivo de datos usuarios que está en CSV. Lo abro en Excel y cuando pongo acá guardar datos, texto en columna, sigamos, aparece así. Tiene otra estructura, ¿no? Lo ha puesto como si fuera una matriz. Acá ha puesto las líneas, los números de filas de la matriz y acá los nombres de las matrices. No ha puesto el nombre de la variable, está en minúsculo. Entonces lo guarda en forma distinta, pero al fin y al cabo es lo mismo. Los dos sirven. Solamente que acá agrega esto y esto pone los nombres de las matrices, no pone el nombre de las variables. Haciendo un paréntesis acá, esta base de datos que hemos guardado en formato CSV, cuando yo lo abro directamente, aparece así, ¿no? Aparece como si fuera una hoja, un bloc de notas. Y como se dan cuenta, cada elemento cada columna está separado por una coma. Acá dice coma, 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 coma. Acá. Para separar el nombre de edad con 23 es una coma. Para separar 23 del número 2.600.000 es una coma. Para separar el número 2.600.000 del 85 es una coma.
Eso significa que este archivo CSV es un archivo delimitado. Para ahorrar memoria, lo que hace este tipo de archivos es guardar toda la información como si fuera solamente texto y identifica que cada separación de celda o cada separación de columna está mostrada por una coma. Por eso es que es muy eficiente guardar bases de datos grandes en este formato, porque hace ahorrar un montón de memoria al guardarlo como si fuera simplemente un texto. Y cuando yo lo abro luego en Excel, se abre un poquito desordenado, se abre un poquito desordenado, pero luego selecciono la columna A, pongo datos. Este texto quiero que lo separe en columnas y acá me va a preguntar qué elemento, una coma, una raya, un punto y coma, qué elemento está ordenando que se separe los elementos por columnas. Y yo le voy a decir que es una coma. Acá le estoy seleccionando coma. Le estoy diciendo, le estoy avisando a Excel de que cuando aparece una coma en el archivo, en la base de datos, es porque hay que separarlo en columnas, ¿no? Se dan cuenta que cuando pongo check al coma, acá abajo en la vista previa, lo separa en columnas. Pongo siguiente, finalizar y acá está. Acá el Excel me pregunta, ok, ahora repito. Gracias. Ya. Les comentaba de que estos formatos CSV, que son muy utilizados para bases de datos grandes, son útiles no solamente porque ahorran memoria, sino que también porque son fáciles de abrir en cualquier formato. Si yo quiero abrir CSV en Stata, se abre fácilmente. Si quiero abrirlo en R, se abre fácilmente. Si quiero abrirlo en Excel, en Python, en cualquiera, se abre fácilmente. A diferencia de otros formatos de datos que pesan mucho o que no se pueden abrir fácilmente en otros programas. Por ejemplo, si tengo una base de datos guardada en formato SPSS, abrirlo en Excel es un problema enorme. Una base de datos de Stata, si la quiero abrir en Excel, también es un problema. Entonces, por eso es que, al menos cuando trabajamos con bases de datos que vamos a compartir con otras personas, con bases de datos que queremos utilizar en diferentes programas, lo guardamos en CSV. CSV es un formato que es, es una base de datos que se guarda como si fuera texto, no como si fuera, como si fuera información numérica. Por eso es que cuando abro la base de datos directamente, me aparece acá como si fueran oraciones, ¿no? Todo esto parece una oración, una oración, una oración. Todo está pegado, pero está delimitado por esas comas. Esa coma lo que está indicando es que la información termina acá y esto ya es otra columna. O sea, el 23 se separa del 2.600.000, son columnas distintas. El 2.600.000 se separa del 85 porque son elementos distintos. Entonces el coma es el que delimita que pertenece a otra columna. Puede ser, el que crea la base de datos puede crearlo delimitando con comas o con punto y coma o con un slash o con cualquier símbolo, se puede delimitar. Por eso es que cuando yo quiero abrir esa base de datos en Excel, acá lo abre como si fuera como si fueran oraciones, pero si lo quiero separar en columnas para que parezca una base de datos, selecciono esta columna A, pongo la pestaña datos y acá dice texto en columnas, ¿no? Este texto que parecen oraciones, lo quiero separar en columnas. Y me dice que es un archivo delimitado, pero hay que indicarle que está delimitado por comas. Cuando hago check acá, identifica que las comas son separaciones entre columnas y acá lo separan. También
El que creó la base de datos pudo haber delimitado por punto y coma, con un espacio o con cualquier otro elemento, pero en este caso está con comas. Pongo siguiente, finalizar y ya está. Los ha separado en columnas y ahora sí parece una base de datos, ¿no? Ok. Y luego, ¿qué pasa si yo quiero abrir una base de datos que está guardada en mi memoria y que es de formato CSV? La forma de abrir una base de datos es la siguiente. Pongo read punto y el formato. Acá sabemos que el formato es CSV y le pongo el nombre del archivo entre comillas. El archivo que quiero abrir se llama datos-usuarios.csv y no solamente lo quiero abrir, sino también lo quiero guardar en mi entorno DR, así que le voy a atribuir con el nombre DF importado. Ese es el nombre que le estoy dando a la información. Corro y acá ha creado en el entorno, en el Global Environment, ha creado una base de datos nueva que se llama DF importado, que es lo que hemos ahorita importado. Probemos importar otra base de datos. Les voy a pasar esa base de datos por el chat. Les estoy pasando un archivo CSV. Ese archivo CSV, cópienlo al directorio donde están trabajando. Yo estoy trabajando en acá. Acá voy a pegar, voy a descargar esa base de datos que se llama Fallecidos COVID Perú. Y luego voy a R y voy a escribir, ¿no? Voy a poner lee esa base de datos que está en formato CSV. La base de datos se llama Fallecidos COVID Perú.csv. Lo pongo entre comillas y le voy a decir que no solamente abra la base de datos, sino que lo guarde con el nombre de COVID. Selecciono, pongo Run y acá en el Global Environment aparece una base nueva que se llama COVID, que tiene 217.566 observaciones y algunas variables. Abro y acá está. Lo ha abierto así desordenado. Tengo que indicarle, lo ha abierto así totalmente como si fueran palabras. Vamos a ver para separarlo. Veamos. A ver, deme un segundo. Estoy buscando la opción que haga separar las columnas. En un segundo.
Ya, ahora sí. Ya. Acá, no recordaba bien cómo se ponía, delimitador o separador. Acá está. Entonces, le pongo acá coma y le digo que el separador, es decir, el delimitador, en este caso que les pasé es un punto y coma. Porque cuando abro la base de datos, si abro, vamos a borrar eso primero. Sin eso, si borro, si solamente corro esto, cuando me abre la base de datos, acá me aparece como si fuera solamente una columna. Y me doy cuenta que en este caso está separado por puntos y comas. Entonces voy y le digo que el separador, el elemento que separa cada una de las columnas, es un punto y coma. Y ahora corro y cuando abro la base de datos, ahora sí lo he separado en 10 columnas, en 10 variables. Y como se dan cuenta, a pesar que no es una base de datos en formato R, sino es una base de datos en formato CSV, se abre fácilmente. Y eso es una ventaja que no tienen otros formatos. Ya, listo. Hasta ahí como que la introducción a base de datos. Pero hemos dejado algo un poco vacío. Hemos hablado de vectores, pero no hemos hablado en sí de matrices, ¿no? Porque los vectores son matrices, pero solamente una fila o una columna. Pero veamos acá, para complementar esa parte, matrices. También en R puedo crear matrices o utilizar matrices. Acá se crean diciendo matrix. Luego de poner el matrix, abro paréntesis y pongo los elementos que van a conformar la matriz. En este caso le estoy diciendo que los elementos que van a conformar la matriz son los números del 1 al 12, el 1, 2, 3 hasta el 12. Y que esa matriz va a tener un número de filas, que es 3, y un número de columnas, que es 4. Una matriz 3 por 4. Y esa matriz se va a guardar con el nombre de M. Selecciono, corro, y acá en el Global Environment aparece M, que dice acá que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y todo eso, ¿no? Entro y acá me aparece la matriz. Tiene los elementos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y es una matriz 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. Al igual que en los vectores, yo puedo extraer información dentro de la matriz. Por ejemplo, si quiero extraer la fila 1, pongo M barras 1, coma vacío. El vacío significa que muestre todo lo que está ahí, todas las columnas que están ahí. Selecciono, corro, y acá se me muestra la primera fila que está compuesta por los números 1, 4, 7 y 10. Quiero que me muestre la segunda columna, entonces pongo vacío el número de fila, es decir, quiero que me muestre todas las filas, pero que esté en la columna 2. Corro. Acá me dice la fila, pero la columna 2 está compuesta de los elementos 4, 5 y 6. Entonces, para que me muestre una fila, pongo el número de fila y luego en el número de columna lo dejo vacío. Si quiero que me muestre una columna, dejo vacío acá el número de fila y pongo el número de columna que quiero ver. Pero si quiero que me muestre un elemento en particular, le pongo acá el número de fila y el número de columna. El elemento de la fila 2 columna 3 sería ¿cuál? El número 8, ¿no? Fila 2 columna 3, 8. Entonces, cuando corra esto me debería salir 8. Y acá está el elemento 8. Si quiero que me muestre diferentes columnas o diferentes filas, voy a ponerle acá qué filas y qué columnas. Recuerden que cuando pongo C y con una coma adentro, significa que son estos elementos. Acá le estoy diciendo, muéstrame todas las filas
pero en específico las columnas uno y 4. Corro, y acá aparecen las columnas uno y 4. La columna uno tenía los elementos uno, 2, 3 y la columna 4 los elementos 10, 11 y 12. ¿No? Esa parte solamente era para complementar esto de vectores, porque los vectores son un tipo de matrices. Pero de todos modos, una matriz es simplemente un conjunto de vectores, así que es simplemente complementar con esto, pero no hay novedad de lo que ya habíamos visto antes. Ahora sí, vayamos a bases de datos reales, o bases de datos más grandes en realidad. La clase anterior nosotros vimos o les expliqué que R tiene bases de datos de ejemplo, ¿no? Dentro de su memoria, que ustedes, cuando uno descarga R, también se descargan bases de datos de ejemplos. Algunos ejemplos que vimos ayer era un ejemplo de base de datos con tipos de autos y sus precios y sus características. Y también vimos una base de datos sobre los pasajeros del Titanic, ¿se acuerdan? Vamos a ver algunas de ellas ahora. La base de datos que vamos a abrir se llama MTCars, que es una base de datos que tiene información sobre automóviles. Cuando pongo acá Data MTCars, la base de datos ya está disponible. Luego, si quiero ver los primeros elementos o las primeras filas de esa base de datos, pongo head, es decir, las primeras filas. Y acá me muestra las 6 primeras filas de esa base de datos. La fila uno corresponde al automóvil Mazda R por 4, cuyas características son estas. Recuerdo que ayer vimos que este variable WT era el peso del automóvil en libras. Este HP era los caballos de fuerza, el horsepower, caballos de fuerza. Esto era la cantidad de cilindros del automóvil. Y este MPG era las millas que recorría por galón de combustible. Y así hay varias características adicionales de cada automóvil. Por ejemplo, este automóvil Datsun puede recorrer 22,8 millas por cada galón de combustible. Tiene un peso de 2.320 libras y tiene 93 caballos de fuerza. Si quiero ver el tamaño de esta base de datos, pongo dim de dimensiones, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de esta base de datos? Y me dice que esta base de datos es de dimensión 32 por 11. Es decir, tiene 32 filas, 32 tipos de autos y 11 columnas, que serían 11 variables. Si quiero saber, uy, perdón. Si quiero saber cómo se llaman las variables de esta base de datos, pongo str, que significa string, la información de los nombres de, de la base de datos, y acá me sale los 11 nombres de las variables o de las columnas de esa base de datos. MPG, que ya dijimos que era millas recorridas por galón de combustible, los cilindros que tiene el automóvil, los caballos de fuerza, el peso, me da los nombres de los 11 y me dice qué tipo de variables son. Num significa que son números, ¿no? Todas las variables en este caso son números, no hay ninguno que sea una variable categórica o una variable factor, ¿no? Todas son números. Y acá me da ejemplos o los números de las primeras observaciones. Luego, si quiero saber información estadística básica sobre, sobre las variables, pongo summary, es decir, un summarize, una tablita de estadísticos descriptivos de las variables. Por ejemplo, el promedio, la mediana, el percentiles, y me da para todas las variables. Por ejemplo, acá dice MPG, que es las millas que puede recorrer por galón, me da el valor mínimo de esa variable, el primer cuartil
que también se le conoce como el cuartil 25 de esa variable, la mediana, que se le conoce como el percentil 50 o el segundo cuartil, el promedio, el tercer cuartil, que también se le conoce como percentil 65, y el máximo valor. Y lo mismo para todas las variables. Por ejemplo, acá tenemos peso, ese era peso, ¿no? En promedio, estos automóviles pesan 3.217 libras. El que pesa más pesa 5.424 libras. El que pesa menos pesa 1.513 libras. Entonces tenemos acá esos estadísticos para cada uno de esas variables. Pero otra inquietud que podría surgir es si alguna variable tiene valores perdidos, ¿no? Hemos visto hace un rato que los valores perdidos en algunos contextos se pueden entender como ceros, pero en otros como simplemente valores inexistentes. Para verificar si existen valores perdidos, acá le estamos preguntando, ¿existen NAs, existen valores perdidos dentro de la base de datos? Entonces veamos. Y me sale que son cero. Hay cero valores perdidos dentro de esta base de datos. Pues está genial, ¿no? No hay valores perdidos. Dentro de esta base de datos podemos aplicar cosas que ya hemos aprendido. Por ejemplo, hace un rato aprendimos cómo cómo eliminar columnas o cómo eliminar variables, ¿no? Acá vamos a hacer eso. Le estoy diciendo, dentro de la base de datos mtcars existe una variable, una columna que se llama here y quiero que ahora sea nulo. Borro y ya está, eliminó esa variable. Dentro de la base de datos mtcars había una variable o una columna llamada car. Quiero que la elimines, que ahora sea nulo. Ya está. Otra cosa que aprendimos es filtrar información con condicionales y eso es lo que vamos a hacer acá. Dice, dentro de la base de datos, eh, quiero que sustraigas información que cumpla con lo siguiente. Que esa información esté dentro de la base de datos mtcars y que en la variable mpg, que es millas por galón, sea mayor a 20 y que además que los caballos de fuerza, que es HP, sea mayor a 100. Borro. Y acá me da la información de que son 3, 4, 5 observaciones que cumplen con esas dos condiciones. Que MPG sea mayor a 20, todos estos son mayores a 20, 21, 21, 21, 30, 21. Y en caballos de fuerza todos son mayores a 100, que a 110, 110, 110, 113, 109. Así que con esto puedo filtrar información. Otra cosa que hemos aprendido es agregar nuevas columnas, que es lo mismo que agregar nuevas variables. Entonces le voy a decir lo siguiente. Primero le voy a decir cuál es la nueva información. La nueva información es lo siguiente. Quiero que agarres la variable PMG que estaba dentro de la base de datos MTCars y esa información la multipliques por 4.4251. ¿Por qué? Porque esa variable, que es por, millas por galón, está en millas. Y al menos en el Perú no trabajamos con esa medida, ¿no? En el Perú nunca trabajamos con millas. En el Perú trabajamos con kilómetros. Entonces, al multiplicar por 0.4251, lo que estoy haciendo es transformar el valor de millas a kilómetros. Entonces, estoy creando una nueva variable, una nueva información donde esté en kilómetros. Y eso que lo guarde como una columna que se va a llamar kilómetros por litro, que esté dentro de la base de datos MTCars. Corro. Y ya está. Me dice que lo logró. Cuando abro la base de datos, acá ha creado una nueva columna que es kilómetros por litro. En este caso me es útil porque en el Perú no estamos acostumbrados a
a trabajar con millas por galón, sino por kilómetros, por litro. ¿Qué más? Eh, Otra cosa que puede surgir es que yo tenga una una variable que esté en texto y yo quiera convertirla en número, o que esté en formato número y yo la quiera convertir en formato categórico o factor. Yo lo que estoy haciendo acá, le estoy diciendo, existe una variable que se llama sil, que está dentro de la base de datos mtcars, y esa variable quiero que la conviertas en factor. ¿Qué era factor? Factor era una variable categórica, ¿no? Y esa variable categórica quiero que la guardes con el mismo nombre dentro de la misma base de datos, mtcars. Corro y me dice que ya lo logró hacer. Y cuando voy a la base de datos, si bien es cierto, esta variable sigue siendo igualita, ahora está en formato, ya no está en formato numérico, sino está en formato categórico. Vamos a chequear. Cuando hacemos el string acá, tense cuenta que hace rato cuando nosotros vimos la base de datos, todos los que estaban acá estaban en número, ¿no? Todas las variables eran numéricas. Ahora la variable sil está en formato factor, es decir, es categórica. ¿Por qué? Porque supongo que esa variable sil no se podía medir como un valor continuo, un valor numérico, sino estaba separado en categorías. ¿Dónde estábamos? Y finalmente, hace un rato también aprendimos a cómo ordenar una base de datos según alguna variable y apliquemos eso a a esta base de datos. Acá le estoy diciendo, existe una variable mpg dentro de la base de datos mtcars. Entonces quiero que ordenes toda la base de datos en base a los números de esa variable y que lo pongas de forma decreciente, es decir, de mayor a menor. Corro. Y acá, si me doy cuenta, ¿dónde está MPG? MPG está acá. Y está de forma decreciente, ¿no? Primero está 33, luego 32, 30, 30, 27, hasta 10.4. Está decreciente. Y eso lo aprendimos hace un rato, cómo ordenar, y ahora lo aplicamos a este caso de esa base de datos MTCARS. ¿Qué chicos? ¿Hasta ahí preguntas? Gracias, Gabriela. Ya chicos, sé que es domingo y que probablemente sea un poco complicado estar atentos, pero igual la grabación queda, si se han perdido alguna parte, igual tienen el código también. Yo le voy a pasar la grabación a Nuria y seguro ella les va a pasar el link. Y entiendo que en este curso, la evaluación, en este taller, la evaluación es por tareas. Así que mañana, en la mañanita, les voy a poner una tarea en el aula virtual que va a ser bastante sencilla y que tiene que ver con hacer lo mismo que hemos hecho hoy, pero aplicado a una base de datos que les voy a dar. Ya chicos, entonces eso es todo por hoy. Me quedo un ratito por si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos la siguiente semana con todos. Cuídense. Si te puedes quedar un ratito, por favor.
Profesor, disculpe, falta pasar lista. Ah, no te preocupes. Eh, ya saqué captura de pantalla de los asistentes hace rato, así que de ahí lo saco. El Zoom ya tiene su registro de asistentes, así que no es necesario llamar lista. No te preocupes.